A mediados del siglo XVIII, cuando Fernando VI ascendió al trono español, la monarquía hispánica seguía gobernando uno de los imperios más extensos, con grandes territorios en América, las Filipinas y algunas posesiones estratégicas en África. Pero en aquel momento, la época de las grandes conquistas se estaba quedando atrás, y España comenzó a atravesar un periodo muy diferente al que le había permitido expandir tan fuertemente su imperio. ¿Cómo logró España fortalecerse como Estado en el siglo XVIII? ¿Qué tanto logró recuperar su estabilidad política y económica? ¿Por qué a pesar de eso, la corona renunció a seguir expandiendo el imperio? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En el comienzo del reinado de Fernando VI, que tomó el trono en 1746, España se encontraba saliendo de involucrarse en dos importantes conflictos: la Guerra de Sucesión Polaca, finalizada en 1738, y la Guerra de Sucesión Austríaca, que terminaría en 1748. Además, a lo largo del siglo, también había participado en las campañas en las guerras italianas y en enfrentamientos contra Gran Bretaña y otras potencias. Todo esto había agotado los ya escasos recursos monetarios del imperio, a pesar de los esfuerzos que se habían hecho durante todo el siglo por rescatarlo financieramente, hasta el grado en que incluso, en el momento en que terminó la guerra en Austria, los servidores de la Casa Real hacía varios meses que no percibían sus sueldos. Así que al final de los dos conflictos, presentó una oportunidad para la corona española de recuperarse y reconstruirse internamente, y el monarca consideró que para eso debía cambiar la estrategia de su gobierno. Yo creo mis propias opciones. Fernando VI ejerció su poder siguiendo los principios de la monarquía absoluta instaurada por los Borbones tras la Guerra de Sucesión Española, con lo que concentraba en su persona la máxima autoridad política, militar, judicial y administrativa del reino. Aunque parte de sus decisiones estuvieron influenciadas por la reina Bárbara de Braganza y contó con la colaboración personal de Zenón de Somo de Villa, marqués de la Ensenada, y de José de Carvajal y Lancaster, presidente de la Junta de Comercio y Minas, en muchas ocasiones no se consultaba a la alta nobleza ni a los tradicionales consejos de la corona, y era el propio monarca quien tomaba las decisiones finales. A trabajar. En primer lugar, se decidió que era necesario para el reino apegarse a una política de neutralidad respecto a las demás naciones del continente. En ese momento, España dejaba de ser la primera potencia naval. Gran Bretaña había desarrollado la marina de guerra más poderosa. En esa situación, el monarca español deseó evitar el potencial peligro de involucrarse en nuevos conflictos internacionales que pudieran dañar aún más la economía o incluso las posesiones que tenía el imperio. Por eso, el rey se apartó de toda alianza que pudiera comprometerlo, tanto con Inglaterra como con Francia. Pero por otro lado, Fernando VI también reorganizó y modernizó el ejército y la marina. Se ampliaron y perfeccionaron los grandes arsenales de Ferrol, Cartagena y Cádiz, al construir nuevos navíos, fragatas y otras embarcaciones utilizando las técnicas de construcción más avanzadas. Todo esto con el propósito de contar con una fuerza armada que fuera capaz de actuar eficientemente en caso de amenazas a la estabilidad, ya que una armada poderosa se consideraba indispensable para que el reino fuera completamente respetado por las demás potencias europeas. Por otro lado, las comunicaciones entre Europa, América y Asia necesitaban grandes esfuerzos y recursos, y las rutas comerciales debían protegerse constantemente de corsarios y de la Armada británica. Además, muchas fortificaciones en América necesitaban ser modernizadas para resistir los ataques enemigos. Y mientras se aseguraba la paz exterior, el gobierno emprendió un amplio programa de reformas internas. A eso se le llama estrategia. La reconstrucción de la economía se convirtió en una de las prioridades para Fernando VI, y para eso la protección y el desarrollo del comercio era una parte fundamental. Esto se impulsó de forma importante a través de privilegios otorgados por el rey a los gremios mayores de Madrid, las más grandes corporaciones de comerciantes del reino. Gracias a estos privilegios y concesiones, los gremios mayores pudieron absorber a los pequeños comercios para crear compañías y asociaciones mercantiles más grandes, capaces de acumular capitales, comprar y vender mercancías al por mayor y ampliar las redes de distribución tanto dentro de España como hacia los territorios americanos. Esto se acompañó también de reformas fiscales que incrementaron la recaudación directamente para la corona. Se reorganizó la Hacienda Real para reducir la dependencia de intermediarios financieros. Para eso, se creó el Real Giro en 1752,
un barco gubernamental para facilitar las transferencias de fondos provenientes de fuera de España. Así, la corona centralizó buena parte de las operaciones financieras y los pagos a embajadores, ejércitos y funcionarios podían realizarse de forma más rápida, segura y con menor costo. Y los comerciantes y particulares también podían utilizar este sistema para efectuar transferencias internacionales, lo que favoreció el comercio exterior. Gracias a eso, la corona obtenía ingresos de las comisiones por las transferencias y reducía la desviación de recursos hacia el extranjero. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Las reformas económicas y militares se aplicaron también en los territorios americanos. La corona buscó fortalecer el control directo sobre sus virreinatos mediante una mayor centralización del gobierno imperial. Se ordenó que las autoridades virreinales, especialmente el Supremo Consejo de Indias, comunicaran al secretario de Indias y por lo tanto al monarca de todo lo concerniente al gobierno y la aplicación de las leyes, especialmente lo relacionado con el manejo de la hacienda, del ejército, del comercio y la navegación. Esto limitó parcialmente las funciones del Consejo de Indias, que perdió parte de la influencia política que había tenido durante siglos. Por eso, aunque este sistema provocó numerosas protestas de algunos funcionarios tanto en América como en la península, para la corona los resultados fueron positivos, ya que obtuvo mayor control de la administración en esos territorios y de los recursos financieros y materiales que obtenía de ahí. Un precio razonable. El aumento de los ingresos que resultó de todo esto contribuyó al desarrollo interno del reino. De forma importante, se destinó a las obras públicas, especialmente los caminos y puentes, y otras infraestructuras que facilitaban las comunicaciones entre las distintas regiones de España. Además, se impulsó el mejoramiento de la producción agrícola, que se consideraba una de las principales fuentes de riqueza del país. El resultado de todas las medidas tomadas por Fernando VI fue uno de los periodos más prósperos y pacíficos del siglo XVIII español. Durante más de una década, el país evitó verse envuelto en grandes guerras, lo que permitió la recuperación financiera y administrativa, para construir un reino que fuera capaz de sostener su imperio en lugar de depender exclusivamente de nuevas conquistas territoriales. En consecuencia, esa reconstrucción implicó que el imperio no realizara esfuerzos por expandir sus dominios, ya que esto habría necesitado un uso de recursos que ahora se destinaban a fortalecer el Estado, así como a proteger los territorios que ya poseía. Y durante el reinado de Fernando VI, España solo se involucró en un conflicto con Portugal por el control de la colonia del Sacramento. Sin embargo, España consiguió la paz en 1750 mediante el Tratado de Madrid, por el que Portugal renunciaba a aquella colonia y su pretensión de navegar libremente por el Río de la Plata, a cambio de que España cediera zonas de la Amazonia a Portugal. Al finalizar su reinado en 1759, Fernando VI había construido un estado mucho más estable que el que existía cuando ascendió al trono. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Aunque gran parte de estos logros serían desafiados poco después de su muerte, cuando al estallar la Guerra de los 7 años, su sucesor Carlos III adoptó una política exterior más agresiva al intervenir en el conflicto, el reinado de Fernando VI había consolidado una etapa de recuperación y de reconstrucción de la estabilidad del Imperio español. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.